que se llama la ecuación de Bernoulli, que fue enunciada por el científico suizo Daniel Bernoulli, que básicamente esta ecuación de Bernoulli, que es la base fundamental de la hidrodinámica, no es en sí una ecuación aparte, sino más bien es una consecuencia de la conservación de energía. Como lo que tenemos acá son fluidos en el movimiento hay energía cinética, porque todo cuerpo que se mueve tiene energía cinética. Y además de eso, las tuberías por donde se mueven los fluidos pueden variar de altura y podríamos tener también energía potencial gravitatoria. Y tenemos diferentes tipos de energía. Vamos a ver, esta energía en cualquier punto debe de conservarse. Vamos a deducir la expresión basándonos en este tubo de flujo, que es un tubo no uniforme y de altura variable. Entonces tenemos abajo nuestro nivel de referencia. Con respecto a ese nivel de referencia tenemos una altura para el punto 1, Y1, y una altura para el punto 2, Y2. En el punto 1 se mueve con una rapidez V1, velocidad o rapidez 1, y en el punto 2 tenemos una rapidez V2. Nosotros consideramos el punto de abajo y vemos que se mueve en un determinado espacio para un determinado tiempo, delta t. El espacio que recorre en la parte inferior es ese que tenemos como delta x1. Además vemos que está actuando una fuerza expresada por la presión y el área, como presión 1 por área 1. Es la fuerza que está actuando, que sería de afuera hacia adentro. Entonces está actuando en sentido hacia la derecha en la parte inferior y en el sentido contrario en la parte superior. Basándonos en el trabajo, como tenemos una fuerza y un desplazamiento, hay un trabajo. Entonces tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, y la fuerza la expresamos como presión por área. Entonces tendríamos que la fuerza 1 es la presión 1 por el área 1 por delta x1, y como fuerza es presión por área y área por espesor, eso es volumen. Entonces yo la puedo expresar también el trabajo como la presión por el volumen. Estamos hablando del trabajo en el punto 1, sería la presión 1 por el volumen 1. Entonces, de manera análoga lo podemos analizar con respecto al punto 2 y tendríamos que el trabajo sería, y el signo negativo es porque la presión en el punto 2 está actuando en sentido contrario, porque la presión está actuando siempre de afuera hacia adentro del fluido. Entonces en el punto 2 va en un sentido contrario al que está actuando en el punto 1. Entonces en el punto 2 el trabajo 2 me quedaría presión 2 menos presión 2 por volumen 2.
Como estamos hablando de que la cantidad de masa se conserva, entonces la misma cantidad de fluido, mismo volumen de fluido que pasa por la parte uno, va a ser el volumen de fluido que pasa por la parte 2. Entonces lo podemos sacar, por lo tanto, haciendo un solo trabajo, un trabajo total, que sería la suma de los dos trabajos. Sería trabajo total. Sería igual al trabajo del punto 1 más el trabajo del punto 2. Sustituyendo por las ecuaciones me queda de esta forma. Y sacando el volumen de factor común me queda así. Este es un trabajo total, ¿ve? Ya no es en un punto. Es el trabajo total que se está dando en el sistema, ¿va? Este trabajo, se utiliza una parte de este trabajo en cambiar la energía cinética que hay en un punto y en el otro, y la otra parte del trabajo está expresado, se utiliza para la variación de la energía potencial gravitatoria debido al cambio de altura. Te quiere decir que este trabajo sería también la suma de la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria. Ahí tenemos la ecuación de la variación de la energía cinética. Ya sabemos que energía cinética, la ecuación es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta V es una V minúscula, esta es velocidad, ¿verdad? Velocidad o rapidez, ¿verdad? Tenemos también el cambio de energía potencial gravitatoria, que estaría dado de esa forma. La ecuación de la energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura. Entonces, y todo delta es una condición final menos una condición inicial. Entonces tenemos ahí las dos variaciones y aplicando el trabajo, que el trabajo es igual a la suma de la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria, y sustituyendo el trabajo por su ecuación, nos quedaría así. De ahí hacemos el proceso matemático, pasamos el volumen que está de un lado al otro lado a dividir, y uniéndolo y dejándolo bajo la masa, nos quedaría que masa sobre volumen es densidad. Entonces podemos expresar la ecuación de esta manera que tenemos aquí abajo. Pasando de un solo lado las condiciones del punto 1 y del otro lado las condiciones del punto 2, llegamos a esta ecuación, que es lo que se llama ecuación de Bernoulli. Esta ecuación está, como ustedes ven, referida sobre todo a la energía cinética y a la energía potencial gravitatoria, ¿va? De por ahí se dedujo, ¿va? Entonces la vamos a aplicar en dos puntos determinados, ¿va? Entonces la ecuación de Bernoulli la vamos a aplicar, digamos, donde nosotros querramos en un punto y en otro, ¿va? Esta ecuación nos está diciendo que la suma del producto más la energía potencial, la energía cinética expresada en su densidad, más la energía gravitatoria expresada con su densidad, debe de permanecer constante en todos los puntos. Es decir, que si alguno de estos factores varía, debe de variar el otro para compensar y mantener esa igualdad. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Esa suma de esos factores
debe de permanecer constante, ¿va? No debe de cambiar, ¿va? Esto es lo que decía, la presión más la energía cinética expresada por su unidad de volumen, que sería en este caso con la densidad, ¿va? Pero ustedes ven, son las mismas ecuaciones, ¿va? Nada más que está expresada acá en densidad que masa sobre volumen. O sea, está expresada la masa como en función del volumen. Entonces, por eso, por lo tanto, podemos deducir que si en un determinado punto la velocidad del fluido aumenta eh, y la altura no cambia, en ese punto, por lo tanto, la presión debe de disminuir, ¿va? Para mantener esta igualdad, ¿va? O lo contrario, ¿va? Si la velocidad disminuye y la altura no cambia, la presión debe de aumentar, ¿va? O sea, si la velocidad aumenta, la presión disminuye, y si la velocidad disminuye, la presión aumenta, siempre que esté en el mismo nivel, ¿va? Que la altura no haya cambiado. Si la altura fuera lo que cambia, manteniendo la velocidad constante, la presión, si la altura aumenta, la presión debe de disminuir, ¿ve? O lo contrario, ¿ve? Si la altura disminuye, la presión debe de aumentar. La cuestión es que debe de mantenerse esto para, o sea, debe de mantenerse esta igualdad. Aquí tenemos un ejemplo que se da cuando nosotros tenemos un cuerpo de una masa mayor y una menor. Entonces, en medio de ellos, la distancia entre ellos hace que se forme como un canal de menor, que sea menos ancho que lo que está afuera. Entonces, como el área de ese espacio es menor, la velocidad debe de aumentar, porque a menor área, mayor velocidad, ¿verdad? Entonces, la velocidad en este punto, acá, en este punto de acá, en el espacio en medio de los dos vehículos, disminuye, la velocidad aumenta, el espacio disminuye, la velocidad aumenta. Al haber un aumento de velocidad, la presión en este punto disminuye, estas presiones disminuyen. Al disminuir esta presión, la presión en el otro punto debe de aumentar, ¿va? Para mantener esta igualdad, ¿va? Entonces, al aumentar esta presión, eso puede provocar que este vehículo más pequeño sea atraído por el otro más grande, que haya una fuerza en este sentido que lo atraiga al otro vehículo más grande, ¿va? Ya que su masa es menor, ¿va? Esto puede suceder también en el caso de las motos, especialmente en las motos que son todavía más pequeñas, ¿va? No deben de circular a demasiada velocidad cerca de un vehículo muy grande, ¿va? Para evitar eso. Esa es la explicación. Y de ahí vamos a ver unos ejercicios. Antes de hacer ejercicio, vamos a ver un poquito de más teoría para que no nos queda mucho tiempo. Vamos a ver en qué podemos aplicar esta ecuación de Bernoulli. Vamos a ver algunas de las aplicaciones de Bernoulli. Bernoulli tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas, ¿va? Vamos a ver lo que se llama el efecto Venturi, que eso se da en un tubo de esta forma, donde el área disminuye, ¿va? Si el área disminuye, la velocidad aumenta, ¿va? Esta es una tubería horizontal, ¿no?
O sea que por lo tanto está a la misma altura. Entonces, al aplicar Bernoulli, como está a la misma altura y está a los dos lados de la igualdad, a los dos lados de la ecuación, eso hace que el término donde está la altura se anule, ¿va? Con el del otro lado. Y nos queda la ecuación así. Pues, escribiendo toda la ecuación de Bernoulli, tendríamos esto. Presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1, igual a la presión 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 2. Esa es toda la ecuación de Bernoulli. Bueno, aquí está con H en lugar de con Y, como ya lo he escrito. O sea, donde H o Y es la altura. Entonces, como les decía, este término, como la densidad no cambia, la gravedad no cambia, entonces, y la altura es la misma, esto hace que este término se nos anule con este término, ya que son iguales. Entonces nos queda la expresión de esta forma. Recuerden que la V minúscula es velocidad o rapidez, ¿va? Y la V mayúscula es volumen. No se me vayan a equivocar al momento de ocupar la ecuación, ¿va? Entonces, por lo tanto, sacando aquí una diferencia de presiones, me quedaría de esa forma. Entonces, como la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, eso haría que la diferencia de presiones fuera menor que 0. Y para eso quiere decir entonces que la presión del punto 2 debe de ser mayor que la presión del punto 1. Que no está de acuerdo a lo que estábamos diciendo, que si la altura no cambia y si la velocidad aumenta, la presión debe de disminuir. Entonces, la velocidad en el punto 1 es mayor porque es más estrecho y cuando el área disminuye, la velocidad aumenta. Entonces, la velocidad en el punto 1 es mayor, entonces, por lo tanto, la presión debe de ser menor, como está expresado ahí matemáticamente. Este tubo, este efecto de Venturi, lo podemos utilizar en este tipo de tubos, donde tenemos un tubo horizontal y está unido a un manómetro de tubo en U. Ese manómetro en U está entre la parte más angosta y la parte más ancha. Entonces, el fluido se está moviendo aquí, ¿verdad? Se está moviendo en este sentido. En la parte del tubo en U no hay movimiento de fluido. Entonces, por lo tanto, en este tubo en U, aquí hay manometría, aquí hay hidrostática, aquí hay fluido en reposo. Aquí unimos el fluido en movimiento que está circulando en el medidor de Venturi con este tubo en U, donde no hay movimiento. Les voy a pasar asistencia y vamos a irnos al corto.